Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, mirando ya a la cumbre de la OTAN con un Donald Trump que está a punto de partir hacia Ankara, pero con mensajes por parte de China y de Rusia. Enseguida les contamos que Pekín ha probado un misil nuclear, vamos a mirar también al ataque masivo por parte de Rusia y a las alarmas en Europa con reunión de los líderes europeos, reunión de emergencia ante los avisos de Donald Trump en un contexto de máxima tensión internacional y en un día en el que vamos a empezar mirando a lo que ha pasado en China. La Armada del Ejército Popular de Liberación ha anunciado este lunes el exitoso lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino de propulsión nuclear hacia una zona de alta mar en el Océano Pacífico. El lanzamiento se efectuó eso de las 12:01 hora local como parte del programa anual de entrenamiento de la Armada china. Según las autoridades militares, el proyectil transportaba una ojiva simulada y alcanzó con precisión el área designada para la prueba. Pekín afirmó que la prueba fue planificada con antelación y que los países pertinentes fueron notificados previamente sobre la actividad. La Armada china aseguraba además que el ensayo se ajustó al derecho internacional y a las prácticas internacionales vigentes. Asimismo, subrayaba que la prueba no estuvo dirigida contra ningún país. Se trata del primer ensayo conocido de un misil disparado desde un submarino por parte de China desde 1982 y el primero del que se tiene constancia realizado desde un submarino de propulsión nuclear. Así respondía China a esta prueba. Este es el mensaje por parte de la portavoz de la Cancillería china. 具体问题你可以向主管部门进一步了解。我可以告诉你的是，这是一次例行性的军事训练活动，不针对任何特定的国家和目标，事先已经向有关国家做了通报，符合国际法和国际惯例。有关的发射活动始终保持安全、规范和专业操作，希望有关国家不要过度解读。 También miramos a Kiev, donde al menos 14 personas han fallecido y decenas han resultado heridas tras un nuevo bombardeo ruso, el segundo gran ataque contra la capital de Ucrania en menos de una semana. Según las autoridades ucranianas, Rusia ha empleado misiles balísticos y drones en una ofensiva nocturna que alcanzó zonas residenciales e infraestructuras estratégicas. En esta ocasión, la defensa aérea no logró interceptar ninguno de los misiles balísticos. En este contexto, el ataque llega en un momento delicado, a pocas horas de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde los aliados van a debatir un nuevo paquete de ayuda militar y el refuerzo de las defensas antiaéreas frente a la intensificación de los ataques rusos. Y también miramos a Europa, donde una treintena de líderes han celebrado una reunión de emergencia a medianoche para abordar el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Varios participantes han descrito este encuentro como una noche de terapia, en la que se ha expresado una creciente preocupación por la dirección de la política exterior estadounidense. El presidente francés Emmanuel Macron afirma que ya no hay vuelta atrás. Advertía de que la dependencia excesiva de Europa con respecto a Washington se ha convertido en un riesgo para la seguridad del continente. Algunos líderes acusan a la administración Trump de priorizar acuerdos mineros y energéticos por encima del papel tradicional de Estados Unidos como garante de la seguridad europea. Precisamente en estos momentos habla Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hace sus últimas declaraciones antes de partir hacia la reunión de la OTAN. Wealthy people and pretty wealthy people and very wealthy companies, and I'm getting calls from everybody to put money in, and they're going to put tremendous numbers of dollars in, and these children are going to have actually accounts. They're going to learn about finance a little bit. They can watch it. We're going to all watch it grow together, and we're going to have a whole different planet when they turn 18. It's going to be a lot different when you turn 18 and you have no idea what's going on and you have no money and no hope. Yeah, they're going to have great hope. It's the American dream. It's a big part of the American dream. So, again, Michael and Susan and Brad and everybody that has worked so hard, it's an honor to be. This is truly an honor to be involved in something that's pioneering, but really not, because for so many years, I said for many, many years, decades, they've tried to do it. They've never been able to pull it off. So I just want to thank all of you guys. And I think it's such a great tribute to come together. Some people said, no, there must be a mistake. You mean you're having separate meetings? I said, no, just watch at 9:30, right? So it's a great honor. And thank you for being so fair about it.
Bueno, pues muy pendientes de los mensajes de Donald Trump y mirando ya sobre todo esta cumbre de la OTAN, atentos a lo que suceda en las próximas horas, en los próximos días en Ankara. Nosotros, sin más dilación, vamos a ir ya con los expertos y contamos con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Encantado, Sergio, de estar una vez más con vos y con los compañeros. Buenas tardes. Tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas, es un placer estar con vosotros y con el resto del equipo aquí presente. Y por último les presentamos a Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en ICADE. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Muy buenas tardes, Sergio y compañeros. Bueno, pues un día, una semana que arranca fuerte, con muchos asuntos que analizar, como decía, ¿no? Con un telón de fondo, con todos atentos a lo que suceda en esta reunión de la OTAN y sobre todo, bueno, pues mirando en este caso a lo que ha sido un preludio, a lo que ha sido estos movimientos por parte de Rusia y de China. Si te parece, Emiliano, empezamos contigo. Te quiero preguntar por esto último, con China probando un misil nuclear, un misil estratégico lanzado desde un submarino, la primera vez desde 1982 y, como digo, ¿no? Pues a unas horas de que comience la reunión en la OTAN vemos que la tensión en el Pacífico también está aumentando y con mucha fuerza. Bueno, Xi Jinping lo ha dejado bien claro y el gobierno chino ha dejado bien claro que de aquí al 2049, ese año de celebración de su centenario como fundación, va a tener que desarrollar directamente todo su ejército, renovación absoluta en capacidades armamentísticas y también de ciberguerra, para sobrepasar, igual que ya lo ha hecho en términos comerciales y de cadenas de suministro y de minerales raros, a Estados Unidos. Es decir, que ellos, como bien sabes, hacen una planificación a largo plazo, no les mueve el discurso ni las elecciones políticas y por lo tanto tienen su hoja de ruta marcada desde el minuto uno con esos planes quinquenales y ellos siguen avanzando a su ritmo de máquina, sin mucho escándalo y sin mucho ruido, pero dejando claramente que una de sus carencias, que es ese reforzamiento de la Armada China, pues lo están dando todos los pasos para generar esa capacidad, digamos, de actuar globalmente y especialmente en su zona de influencia, que es lo que realmente le interesa a China y especialmente las islas de enfrente, las Taiwán, mostrando músculo, mostrando capacidad y mostrando desarrollo tecnológico. Y lo peor de todo es que tanto los europeos como especialmente Estados Unidos, igual que nos han pasado por la izquierda con la industria automovilística, pues todo pinta a que desde el punto de vista del desarrollo armamentístico nos van a pasar también por la izquierda y no nos habremos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta de esa capacidad. Así que ahí tenemos ya a China con una capacidad importante y la que va a desarrollar de aquí al 2049. Bueno, pues muy atentos a China, también a Rusia, con unos ejercicios conjuntos que han empezado en las últimas horas, precisamente, como decimos, bueno, pues a unas horas de que comience esta reunión en la OTAN, unos ejercicios programados, por cierto, que se llevan haciendo desde el año 2012, pero bueno, pues que como se pueden imaginar, elevan la tensión. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, porque estamos muy pendientes de Rusia, de Irán, de todo lo que dice Donald Trump, pero China, a la chita callando, bueno, pues sigue reforzando su defensa y en este caso ha lanzado un aviso muy claro a navegantes. No, claramente, un poco siguiendo lo que ha dicho Emiliano, en primer lugar tengamos aquí varias consecuencias. Uno, la demostración con una perfección absoluta del lanzamiento y lo que significa el área de influencia que toma, que es además en el área quizá más controvertida, que no es en el área continental, sino que es en el área marítima, ¿no? O sea, es un aviso a navegantes, a todos sus vecinos, a Japón, que está en un proceso también de carrera de rearme con la actual administración, a Corea del Sur, por supuesto a Filipinas, con el cual tiene, junto con otros estados, un poco esas limitaciones, ¿no?, con las islas un poco del mar de la China y esencialmente por las bolsas gasísticas que contienen, y especialmente Taiwán, que es el gran un poco premio y la gran reivindicación un poco que desarrolla. O sea, es un aviso absolutamente a navegantes y a sus vecinos de cómo deben posicionarse un poco en ese ámbito. Luego, en segundo lugar, como bien ya se ha dicho, es toda una progresión, ¿no? O sea, lo mismo que en el campo civil están incrementando todo su proceso de desarrollo, también lo están desarrollando a nivel militar, incluso lo están desarrollando a nivel patriótico. Si nos metemos incluso una pequeña comprobación en YouTube para ver, bueno,
¿qué películas hay completas en español que pueda haber? Pues la presencia, por ejemplo, china es enorme y son películas propagandísticas, todas de un intenso nacionalismo, presentando ese voluntariado en la guerra de Corea. O sea, que ellos mismos no solo están desarrollando a nivel instrumental, sino también están favoreciendo y están construyendo el espíritu de entrega, de sacrificio e incluso de lucha, si fuese necesario llamarles un poco para ello, ¿no? O sea, que van en ese proceso de construcción como gran potencia de una manera pues monolítica, no tienen los problemas de quebrarse con cambios de administraciones, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues ahí siguen un poco todo ese proceso de construcción de gran potencia en un eje principal, que es en ese ámbito especialmente del Pacífico, y por lo tanto está marcando claramente un poco, bueno, pues su preeminencia, su desarrollo, su presencia en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues atentos a China en este momento en el que estábamos hablando, ¿no?, de cómo aumenta la tensión en el Pacífico. Vamos a escuchar de nuevo a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando sobre si Putin está sintiendo o no la presión y también hablando sobre si están buscando o no un acuerdo con Irán. Escuchamos en directo a Donald Trump. Again, Michael and Susan and Brad and everybody that has worked so hard, it's an honor to be. This is truly an honor to be involved in something that's pioneering, but really not, because for so many years, I said for many, many years, decades, they've tried to do it. They've never been able to pull it off. So I just want to thank all of you guys. And I think it's such a great tribute to come together. So people said, no, there must be a mistake. You mean you're having separate meetings? I said, no, just watch at 9:30, right? So it's a great honor, and thank you for being so fair about it. So we'll take a few questions, please. Yeah, please. Mr. President, Vladimir Putin, shortly after speaking to you on July 4th, struck Kyiv and killed innocent civilians. Why isn't he feeling any pressure after speaking with you? Well, I think he does feel pressure. He wants to end it, and Ukraine wants to end it. And we're in talks, and we'll see if we can get it ended. It's a terrible thing. I ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one, because I know both heads. I didn't know most of the heads. I did India, I did Pakistan, I did others. That could have been a real bad one. Nuclear, that was going to be nuclear. It could have been, as the Prime Minister of Pakistan, could have been 40 million people would have been killed, maybe 50 million. They had shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. And I did that. But this is one that I think we're getting much closer than people realize. And President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it. And I think we're going to get it. I think we're going to get it ended. It's been a terrible situation. Think of this. 25,000 people, 2 months ago, 25,000 people were killed, 1 month soldiers. Last month set the record, 36,000 people were killed in 1 month. Young soldiers, they go off to war and they're dead before the first weekends. It's drone technology. Michael, who would have thought that drones would have become such a factor? And they're killing machines. It's amazing. It's amazing. You hide behind a tree and it goes and gets you. And I've seen scenes that I don't want to see. I don't want you to see them on that battlefield. You know, you hear about the Civil War, you hear about all of these different terrible wars, but this is really horrible. So I had a very good call, and I think we're getting close to getting it done. Mr. President, on the economy, there's been a refocus, it seems, in June to talk about your economic policies. When do you think that message will change the perception of Americans related to the economy? Well, I think people know. Look, oil is now at a level that it was, I think it's even lower on a barrel basis than it was before we started.
Escuchaban a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando sobre cómo marcha, cómo está la guerra en Ucrania. Les estábamos contando, ¿no?, estos ataques masivos por parte de Rusia, hoy con varios misiles que han impactado en la capital ucraniana. Se habla de al menos 19 fallecidos y en un contexto muy importante, sobre todo ya con el foco puesto en esta reunión de la OTAN en Ankara. Decía Trump que ha hablado con Putin, también con Zelensky, que bueno, quiere buscar una solución en las próximas horas. Vamos a escuchar de nuevo a Donald Trump. So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, "Oh, we got lucky. Wow, that's." And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion. And I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you'll see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital play, and he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. I got him to do it. In fact, it was very sad because I got him to do it. And if the progression was normal, I would have been retired. Now, the Democrats are saying, man, we should have just let him have his way. We would have had him gone. But I said, you know, the saddest thing is I got the Olympics and I got the World Cup. I tried to claim... Bueno, pues escuchaban ahora a Donald Trump hablando sobre una de las noticias más polémicas de las últimas horas, esta llamada a Infantino, al presidente de la FIFA, para que retire la tarjeta roja al delantero de la selección de Estados Unidos. Dice Trump, bueno, porque esto no era falta, como verán ahora se ha convertido en todo un experto analista, dice que esto no era falta, que bueno, hay que revisar también el hecho de que los jugadores se pierdan los siguientes partidos y que, bueno, pues ha llamado a Infantino precisamente para esto, ¿no?, para que levanten la tarjeta roja al que, según él, es su mejor jugador. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, hoy, por cierto, con la UEFA diciendo que se ha cruzado una línea roja. Eso de las 5 de la tarde. Vamos a ahondar más en este asunto, vamos a ir con expertos arbitrales, bueno, pues intentando analizar qué está pasando en el Mundial y hasta dónde llega la mano de Estados Unidos, hasta dónde llega la mano de Donald Trump. Pero antes vamos a mirar a más asuntos y vamos a seguir mirando a China, este movimiento por parte del Ejército Popular de Liberación y este lanzamiento de un misil. Cristian, nos faltaba por escucharte. ¿Qué opinas de esta prueba por parte de Pekín? Sí, Sergio, yo creo que por parte de Pekín no es ni más ni menos que el utilizar la disuasión como una especie de mostrarle a Occidente que puede hablar en el lenguaje que Occidente quiera. En la última reunión que tuvieron Xi Jinping con Donald Trump, yo creo que el presidente chino le marcó a su homólogo estadounidense una serie de líneas rojas por parte de su país, por parte de China. Y en este sentido, estas pruebas muestran que ante ese globalismo que tiene tal vez la cara más agresiva hacia los países emergentes, lo estamos viendo en el caso de Rusia,
China lo que hace es ni más ni menos que mostrar que puede estar dispuesta y a la altura de hablar con estos globalistas de la forma que ellos quieran, ¿no? Que si es en el plano militar, China está listo, está yo creo que preparándose con mucha a conciencia. Y también hay que tener en cuenta que yo creo que en esta alianza tan fuerte que hay entre Moscú y Beijing, ambos saben que si uno cae, el otro es el siguiente. También vemos claramente cómo este espíritu de Anchorage, que se hablaba, ¿no?, tras la reunión de Putin y Trump en Alaska, hay muchos en Rusia que ya están marcando que esto sería una revisión de los acuerdos de Minsk, ¿no?, esa burla que se hizo contra Moscú. Entonces, obviamente que esto resquebraja muchísimo la poca credibilidad que le queda a Occidente, y en ese sentido creo que China tiene que operar de una forma muy fuerte en tener todas las posibilidades cubiertas, y máxime que teniendo en cuenta el tener en cuenta que justamente Rusia y China son dos países que hacen un culto a la memoria. Hay que recordar cómo en China se recuerda ese siglo de las humillaciones, ¿no? Iniciado con la guerra del opio, con eso que hizo el Reino Unido tan terrible contra China y contra su población, ¿no?, buscando sumirlos en la adicción al opio, ¿no?, destruyendo su sociedad. Entonces, bueno, lo que hizo después Japón contra China en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos recuerdos que son muy concretos para China hacen que tenga que estar en guardia y preparado para cualquier eventualidad, ya que estos países viven estas amenazas por parte del globalismo occidental como verdaderas amenazas existenciales. Bueno, pues muy pendientes de China y de Rusia, con la mirada puesta sobre todo ya en la OTAN, ¿no?, en esta cumbre en Ankara. Vamos con una noticia de última hora. Vamos a mirar a Alemania, que planea endeudarse, ojo con la cantidad, más de 800.000 millones de euros de aquí a 2030, lo que supone un cambio histórico después de décadas de contención fiscal, a medida que el gobierno de Friedrich Merz aumenta el gasto en defensa. Es lo que informa Financial Times este lunes. Según las proyecciones a las que ha tenido acceso ese medio de comunicación, el impulso de endeudamiento ayudaría a financiar el programa de rearme alemán, con un presupuesto de defensa que va a aumentar a 109.000 millones de euros el próximo año, ya 183.600 de cara a 2030. Berlín también planea proporcionar 11.600 millones de euros en ayuda militar a Ucrania el próximo año. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha defendido este cambio, afirmando que Alemania no podría defenderse del presidente ruso Vladimir Putin con el Schwarze Null, la doctrina del presupuesto equilibrado del país. Giro histórico en Alemania, planea un préstamo de 800.000 millones para rearmarse de aquí a 2030. Habla de esta amenaza por parte de Rusia. Precisamente sobre Rusia, sobre lo que ha pasado en las últimas horas, os quiero preguntar a continuación, Emiliano. Estamos hablando de la OTAN, estamos hablando ya de esta cumbre en Ankara y hemos visto un nuevo ataque masivo por parte de Moscú, golpeando sobre todo Kiev y evidenciando la falta de sistemas de defensa antiaérea. Te quiero preguntar por esto, Emiliano, si es una casualidad que hoy Ucrania no haya interceptado ningún misil. ¿Cuánto hay también, bueno, de propaganda, ¿no?, de cara a esta cumbre? Bueno, como sabes, hasta ahora los ucranianos han sido bastante expertos y con capacidad de respuesta a la interceptación de los drones, que son entre 400 y 500 cada vez que al señor Putin se le ocurre bombardear cualquier parte del país, pero especialmente Kiev, para tratar de contrarrestar los ataques que está recibiendo de Ucrania al sector de refinerías y de producción de petróleo en toda Rusia, porque ya no solamente es en las proximidades de Ucrania, sino también cerca de San Petersburgo y a 1.000 y pico kilómetros. Entonces, es una respuesta. La capacidad de interceptación de misiles balísticos es mucho más complicada. Hay un déficit de Patriots y esperemos y deseamos que en esta reunión en Turquía de la OTAN finalmente el señor Trump, salvo que vaya a anunciarnos que se retira completamente de la OTAN o que nos deja tirados la OTAN, que puede que es una de las opciones, aunque no lo creo que lo manifieste de esta manera, sino con las presiones, pues ya se pidió en su momento en la reunión del G7 que hubiese una transferencia de conocimiento, de transferencia de know-how de la fabricación de Patriots, y que no fuera solo Estados Unidos el que los fabricara y vendiera, sino que hubiese la posibilidad de que algún país de la OTAN, especialmente el caso alemán que mencionabas, pues
pudiera fabricarlos para entregarlos no solamente a Ucrania, sino también para reforzar las defensas europeas, puesto que muchos países miembros europeos, miembros de la OTAN, han ido entregando parte de sus Patriots a Ucrania. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en la cumbre, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo porque creo que va a venir con nuevo desideratum y con nuevas exigencias el señor Trump, y con la amenaza siempre velada de que nos deja tirados a los europeos y que por lo tanto inviertan en su autoseguridad. De hecho, el caso que mencionabas de Alemania, del endeudamiento, me sorprende un poco, porque además fíjate que coincide los 800.000 millones que has mencionado de incremento del endeudamiento de aquí al 2030 con los 800.000 que aprobó la Unión Europea para el rearme para el conjunto de los 27 Estados miembros. Entonces, no sé exactamente dónde está ese desglose. Entiendo también que puede ser una ventana de oportunidad para la economía alemana, que lleva ya un tiempo en recesión, con una industria automovilística muy afectada, como hemos mencionado anteriormente, y a lo mejor ha optado por invertir en la industria armamentística como generadora de empleo y de tecnología, pero ya veremos. Ya veremos qué pasa en Alemania, qué pasa con este rearme de su ejército. En un momento en el que estamos mirando a la OTAN, estábamos hablando de este ataque de Rusia, y tenemos declaraciones por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice que sí, que Putin está empezando a sentir la presión. Vladimir Putin, shortly after speaking to you on July 4th, struck Kyiv and killed innocent civilians. Why isn't he feeling any pressure after speaking with you? Well, I think he does feel pressure. He wants to end. Bueno, pues muy pendientes de Vladimir Putin, de estos ataques masivos contra Kiev y de lo que dice Donald Trump. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto. Rusia elevando la presión después de que este viernes, por cierto, anunciase la toma de Konstantinovka, algo que es fundamental, sobre todo de cara a lo que está sucediendo en la línea del frente. Pues la verdad que sí, o sea, son medidas de presión. Ucrania, a su favor, ha tenido, como bien se ha dicho, una nueva generación de drones que pueden entrar en profundidad y aprovechar la enorme geografía que tiene la Federación Rusa para poder, bueno, pues bombardear parte de su sistema energético y de esa manera imposibilitar lo máximo posible el abastecimiento de las tropas rusas y ralentizar un poco esa ofensiva que, como vemos ahora en esta ofensiva de verano, va cogiendo velocidad, va cogiendo un poco dinamismo y por tanto, bueno, ya se ha acrecentado, bueno, esta toma de Konstantinovka, que aunque nos pueda parecer desde fuera a los analistas como muy lenta, que han tardado mucho, que tener en cuenta que no era una ciudad común, sino una ciudad que había sido fortificada durante 10 años para que tuviera ese papel defensivo primordial y determinante en lo que es, bueno, todo ese eje de los grandes núcleos urbanos un poco de la zona del Donbass, ¿no? Por lo tanto, es claro, la caída de uno de esos pilares fundamentales antes de que quede la zona de Slaviansk y Kramatorsk, podemos decir, semicercada y por tanto ya, bueno, con una posibilidad de defensa pues bastante difícil, ¿no? También la demostración de Rusia un poco de ese poderío y también que va avanzando en tecnología. Gran parte del nuevo material son estos Geran 5, que son los que están ya casi considerados casi más que drones, casi medio misiles, debido a la velocidad que pueden llegar ya a generar cerca de 500 kilómetros ahí, tienen una capacidad explosiva mucho mayor, de en torno a unos 90 kilos y por lo tanto, bueno, pues ya son unos drones precisamente muy mejorados, bastante difíciles de derribar. Lógicamente no tienen las cualidades de los misiles, pero sí que son bastante superiores a los drones de generaciones más antiguas, ¿no? Y también se ha producido lo que se estaba viendo con la guerra de desgaste, ¿no? Un vaciamiento de los almacenes y que las grandes peticiones de las últimas semanas que desarrollaba el presidente Zelensky, bueno, pues estaba, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acaben pues las reservas de munición un poco para todas estas baterías? Que es lo que en definitiva se está produciendo, y ya que gran parte de ellas estaban protegiendo toda la zona del área presidencial y de la Cancillería, bueno, pues ahora vemos esa demostración de fuerza
por parte de Putin de esencialmente bombardear toda esa zona, con todas las zonas industriales generativas de armamento de drones, para tener un poco esa demostración, ¿no?, de impotencia. Y esencialmente un aspecto importante, ante la petición de ayuda que está provocando, que está favoreciendo Ucrania, de que todavía tiene esperanzas de triunfo debido a los contraataques locales que ha desarrollado, este tipo de iniciativas, aprovechando el agotamiento de la munición antiaérea, pues Putin lo que intenta demostrar es, si quieren negociar, negocien, porque esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? O sea, las fuerzas rusas son superiores, están avanzando, y por lo tanto, bueno, pues aquí tienen ustedes el resultado, ¿no? Y se nos escapa también un detalle, ¿no? Porque aquí estamos hablando del número de bajas de misiles que van esencialmente hacia las infraestructuras, y por lo tanto 14, o subido ahora con los heridos que han fallecido, 19 muertos cuando se han tirado más de 500 misiles, pues bueno, ¿no? Pero hay que ver la toma de Konstantinovka, se está hablando de que estaríamos hablando de 13.500 bajas en el ejército ucraniano, ¿no? O sea, es una guerra muy cruenta, sobre todo en la zona de los frentes, y por lo tanto es una demostración muy de fuerza esencialmente hacia Europa para decir, obliguen a su aliado a un proceso de negociación, porque la guerra es una guerra de desgaste y Rusia, por lo tanto, bueno, pues no la puede perder. Bueno, pues pendientes de Rusia, de la situación en el frente, como decimos, hoy mirando este ataque masivo, pero sobre todo dando vueltas a lo que pasó el pasado viernes, cuando el ejército ruso anunciaba la toma de Konstantinovka, que esto sí que es un golpe y muy importante, ¿no?, de cara a la reunión en Ankara. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿cómo valoras lo que está pasando en las últimas horas y sobre todo cómo puede influir en el frente esta toma de Konstantinovka, ¿no?, que sería prácticamente el último paso para que Rusia se quede con todo el Donbass? Sí, la toma de Konstantinovka es muy importante en función de que es un nodo logístico. Con esta toma le cortan prácticamente la llegada de provisiones a las tropas que quedan ya embolsadas en esa parte del Donbass. Y como decía José Luis, esta es una ciudad que ha sido fortificada desde hace 10 años y es una pérdida muy grande, a pesar de que sabemos cómo sucede, que después el régimen ucraniano trata de minimizar, de quitarle importancia, cuando en realidad no se entiende por qué lo defenderían tanto si no tiene importancia, porque es lo que van a decir seguramente, como lo hicieron en otras situaciones similares. Lo que me parece importante destacar también es cómo, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la realidad es que Rusia en Ucrania usa una forma de combate, una forma de guerra que es bastante particular y no sería para nada similar a lo que sí utilizaría en el caso de haber un enfrentamiento abierto con Europa. En el caso de estos territorios del Donbass, de Jersón, de Zaporozhye, ahora el presidente Putin habla de algo que a mí me parecía claramente lógico desde el comienzo, que era que también esta liberación de territorios se extendiese a lo que se llama Novorossiya, que es también Odessa, Nikolaev, Kharkov, porque son regiones que son culturalmente, históricamente rusas, son de población rusófona. Y es una población que, como lo vimos en el bombardeo a aquel dormitorio escolar por parte del régimen ucraniano, ellos quiere esos territorios, pero no quiere a su población, quiere exterminarla. Y en ese sentido, a veces el avance lento, entre comillas, del ejército ruso tiene que ver con una política de liberación de territorios, no de arrasar, como podemos ver, por ejemplo, por parte de Israel en Gaza. Eso es claramente, también lo dijo José Luis hace un rato, como ante el lanzamiento de 500 misiles hay todas las muertes son lamentables, pero un número realmente muy bajo. Esto habla de lo selectivo de estos ataques por parte de Rusia. Y también hay que recordar algo que hemos hablado muchas veces,
cómo, a pesar de lo que muchos tratan de caracterizar al presidente Putin como un ser totalmente loco y sediento de sangre, realmente el presidente Putin es un moderado y frente a él hay una población que en algún sentido está perdiendo la paciencia, digo la población rusa, pero no porque estén cansados de esta guerra y no la entienden, sino porque le piden mayor contundencia. Un ejemplo de esto es Sergei Karaganov, que habla abiertamente de una demostración de fuerza, ya sea convencional o nuclear, contra la OTAN. Y no es una persona menor porque es un asesor muy importante histórico del Kremlin. Y también, obviamente, del otro lado hay una coalición que yo veo que se está resquebrajando, no solo por el tema de Trump, que creo que no sería algo de su desagrado abrirse de la OTAN, creo que tiene esa intención desde hace bastante tiempo, sino que desde dentro vemos lo que pasó entre Polonia y Ucrania, ¿no? Como ya el gobierno polaco no pudo disimular más la glorificación que hace el régimen de Kiev del nazismo, de su pasado nazi, y ya ante esto indisimulable tuvo que protestar y quitarle esa condecoración que le dio a Zelensky del orden del Águila Blanca, que si nos remitimos a Churchill alguna vez dijo que tendrían que dar el orden de la hiena manchada más que del Águila Blanca, pero bueno, dicho esto, porque obviamente nombrar a un regimiento ucraniano como héroes del UPA, que es el grupo terrorista que mató a cientos de miles de polacos, ya es como que cruzó un límite para Varsovia que hasta ahora venían disimulando. Y para cerrar, Sergio, yo creo que cuando se habla de este rearme alemán, de esta inversión tan grande, cuando dice desde Berlín que quieren tener el ejército más poderoso de Europa, deberían recordar cómo les fue cuando quisieron tener el ejército más poderoso de Europa o del mundo. Podemos recordar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, lo que le costó a la humanidad a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que realmente deberían recapacitar un poco, y si no lo hacen, creo que a Rusia, que fue el principal damnificado de la agresión nazi, realmente creo que le asiste todo el derecho a actuar de forma defensiva ante una nueva amenaza alemana, ya que creo que cada vez están más orgullosos de su pasado. Pues pendientes de Rusia y mirando a todas las últimas horas, vamos a volver a poner el foco en el Mundial. Hemos escuchado hace apenas unos minutos a Donald Trump hablando sobre la expulsión de su delantero, sobre si ha llamado o no a la FIFA, y tenemos reacción por parte de Bélgica. Se ha liado, pero esta vez del todo lío mundial. Bélgica impugna el partido ante Estados Unidos antes de jugarlo. La Federación Belga acaba de emitir un comunicado explicando el proceder de la FIFA en el caso Balogun y notifica que impugna el encuentro antes de jugarlo. La Federación de Bélgica ha emitido un segundo comunicado en el que ha dado detalles de lo que ha pasado en las horas posteriores a la decisión de la FIFA de levantar el castigo a Balogun, y en el que ha comunicado que impugna el partido en caso de que el delantero de Estados Unidos juegue. Este es el procedimiento habitual. Debe ser antes de los encuentros cuando se impugne por una de las dos partes el desenlace del mismo. Dice literalmente Bélgica en su comunicado lo siguiente: después de conocer a través de los medios la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA ha enviado una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión y una explicación del procedimiento seguido, además de exponer su postura con respecto a la normativa aplicable. Como única respuesta, la FIFA ha enviado una carta a la RBFA indicando que consideraba dicha comunicación como un recurso de apelación que se había designado un juez y que la RBFA disponía de pocas horas para formalizar dicho recurso. La FIFA no facilitó ninguna información. Para que un recurso sea admisible, el propio reglamento de la FIFA establece que, en primer lugar, la decisión motivada debe haber sido comunicada al recurrente. Mientras la RBFA se limitaba a solicitar explicaciones legítimas, la propia FIFA configuró la situación como un recurso de apelación y se aseguró inmediatamente de que fuera declarado inadmisible. Concluye el comunicado Bélgica diciendo lo siguiente: cabe aclarar que hasta el momento sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación por parte de la FIFA sobre este asunto. Por consiguiente, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo
partido. Independientemente del resultado deportivo de este encuentro, la Federación Belga está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto. Les decíamos antes que la UEFA también se ha manifestado, decía que se ha cruzado una línea roja. Vamos a escuchar el mensaje de Donald Trump. Esto es lo que ha dicho hace apenas un par de minutos sobre qué ha pasado con Balogun, sobre si ha llamado o no a Infantino. Escuchamos a Trump. It's sort of entangled. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. That's, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review. Bueno, pues pendientes de las tropelías de Donald Trump y de cómo afecta en este caso al Mundial, donde por cierto ya no quedan más anfitriones, donde Canadá y México han sido eliminadas en las últimas horas. Vamos a mirar de nuevo a Trump, pero os quiero preguntar por otro foco, os quiero preguntar por la cumbre de la OTAN, por Ankara y por qué pueden hacer los líderes europeos. Hemos visto a Trump cargando ya contra Meloni diciendo, bueno, pues básicamente que va a necesitar prácticamente que le pongan una pulsera, ¿no? Que va a necesitar una orden de alejamiento. Hemos visto a los líderes europeos que se han reunido de urgencia antes de esta cita en Ankara. Te quiero preguntar por esto, Emiliano, porque Trump tiene tiempo para todo, para llamar a Infantino, pero también para poner patas arriba a esta cumbre de la OTAN. Bueno, lo de Infantino, obviamente si creó un premio de la paz ad hoc para el señor Trump cuando no le dieron el premio Nobel de la Paz, pues cómo no va a llamar al comité disciplinario para que haga esa interpretación tan bonita del artículo 27 del Código de Disciplinario de la FIFA, que puede caber A, B, C o Z, porque está tan redactado tan amplia y tan ambiguamente que cabe cualquier tipo de solución por parte de los expertos y por lo tanto obviamente hay que mantener a la única anfitriona que queda viva por los temas de los derechos televisivos, patrocinadores, anuncios y tratar de promover el fútbol en un país que no es el deporte y que probablemente confunda al señor Trump porque ha dicho que él no vio nada en esa entrada. Ahora es experto también en soccer y no solamente en la NFL y dice que esa patada que estuvo a punto de romperle el tobillo no tenía ninguna consecuencia para haber sido suspendido. Eso en cualquier partido del mundo que no esté este señor da lugar a esa suspensión y al mantenimiento. Bueno, la tarjeta se la han mantenido. Otra cosa es que hayan suspendido parcialmente la prohibición de suspenderle por un partido, pero la roja lo mantiene exactamente igual. Entonces, bueno, pues otro apaño más de la FIFA que como nos tiene acostumbrados a recibir millones de dólares de los países candidatos para ser sede del Mundial, como pasó en el caso de Qatar y en algún otro, pues bueno, más corrupción ya al mismo nivel que la que tiene el señor Trump y toda su negocio. Pero dicho esto, en el caso de la reunión de Ankara y discrepando y estando a las antípodas del planteamiento de Cristian, creo que los europeos debemos reaccionar. Es decir, creo que no podemos depender de Estados Unidos, creo que debemos apostar por nuestra autonomía estratégica securitaria, ni depender de Estados Unidos y menos aún de confiar del señor Putin, que invoca razones como el mismo que invocó Hitler para invadir Checoslovaquia, pues él mismo también invade la asistencia de poblaciones rusófonas en diferentes partes del territorio europeo. La siguiente debe ser Lituania, Letonia o Estonia, donde también hay población rusa. Pero bueno, dicho esto, entonces los europeos tenemos que apostar por esa defensa, por garantizar nuestra autonomía estratégica y, a ser posible, avanzar en una cooperación reforzada, porque el espectáculo que hemos dado con el famoso Eurofighter, con alemanes y franceses peleándose por un acuerdo que nos favorecería a todos, pues nos pone el camino o el horizonte muy lejos. Entonces, si Francia y Alemania no se ponen de acuerdo, pues el resto de estados, que estamos convencidos de la necesidad de avanzar con esa autonomía estratégica en lo económico, en lo comercial y en lo securitario, pues nos toca avanzar. Entonces, el señor Trump y con su marioneta el señor Rudd podrá pedir lo que quiera, pero creo que ha llegado el momento de mirar hacia adentro, mirar hacia Europa y tratar de establecer las medidas, mecanismos e inversiones necesarias para tratar de estar preparados para eventuales ataques o simplemente, como bien mencionaba Cristian en relación a China, tener la capacidad disuasoria para impedir que lo hagan.
porque tal y como se está desarrollando todo, donde ya no, el derecho internacional ya no vale, sino que ¿quién lo puede violar? Pues lo puede violar los que tienen capacidad de usar la fuerza militar, que es Rusia, da igual que haya vulnerado toda la Carta de Naciones Unidas y toda la normativa internacional y todos los convenios internacionales, incluido el delito de genocidio que tiene su propio presidente. Estados Unidos apoyando a Israel, que también hace exactamente lo mismo, o bombardeando Irán. Entonces, si lo que queremos es llevar al mundo a la guerra, pues entonces sigamos con el planteamiento defendiendo al señor Putin, defendiendo al señor Netanyahu, que eso nos llevará a una guerra mundial y se acabó la sociedad internacional y la comunidad internacional y la convivencia pacífica, donde los fuertes nos impondrán sus condiciones y nos explotarán todo lo que quieran, no solamente a nosotros, sino especialmente a los del sur global, que son los que tienen aún menos capacidad porque no tienen esa capacidad económica que de momento Europa tiene. Entonces debemos reaccionar, debemos plantarnos y debemos desarrollar nuestra propia política. La utilicemos o no la utilicemos, y además no solamente por temas militares, es por temas también de inversión, de generación de empleo, porque hay sectores económicos que van a desaparecer. El sector automovilístico europeo, que era una potencia, va a desaparecer con la competencia china. Con la IA van a desaparecer cientos y cientos de puestos de trabajo. Por lo tanto, tenemos que invertir en toda una panoplia de actividades para garantizar la supervivencia de Europa. Y los países individualmente no vamos a ningún lado. O lo hacemos de manera conjunta dentro de la Unión Europea, o si no, estamos muertos. Pues José Luis, por esto mismo te quiero preguntar qué pueden hacer los líderes europeos, qué esperas de esta cumbre en Ankara y qué esperas con un Donald Trump que llega ya disparando, ¿no? Sobre todo ahora, bueno, pues poniendo su mirada en Giorgia Meloni. Bueno, pues claramente un poco como ha dicho Emiliano, ¿no? O sea, ya la guerra de Ucrania ha significado, y con la voladura del Nord Stream, bueno, pues una eliminación de las posibilidades de autonomía que podía tener Europa. Era un gigante económico, un mercado, y podía ser una potencia política que además servía por sus propias características como intermediario, como podemos decir, una enorme potencia continental que no tenía ambiciones ni de agresividad ni de expansión hacia ningún lado, y que por lo tanto creaba un clima de estabilidad política, de desarrollo económico, de ayuda hacia los demás y de ese clima pacífico que queremos todos en las relaciones internacionales. Por el contrario, nos ha creado una dependencia, una desunión, no solo económica, energética, armamentística, como se ha desarrollado en Estados Unidos. Y este Biden o este Trump, vemos las consecuencias un poco de ello, que nos convertimos en ese mercado absolutamente de Estados Unidos para todos los lados. Ya vemos, o sea, Giorgia Meloni es de las políticas que casi ha sido recibida por todos los demás. Bueno, tú eres la que tienes una relación de mayor afinidad con Trump, intenta ser el puente. Y como vemos, bueno, pues ese puente está roto y casi Trump, bueno, ya solo le hace falta caricaturizarla, que ya lo está haciendo a Giorgia Meloni cada vez más, cuando en Europa está adquiriendo, bueno, un tamaño, podemos decir, como estadista, y en Italia está siendo muy valorada por ese tercio que directamente la apoyan de los ciudadanos italianos, pero recibiendo incluso halagos de su propia oposición, ¿no? Entonces, únicamente subrayar y señalar esa necesidad, ¿no? O sea, todos somos países muy complementarios, pero no solo es que necesitemos reforzar nuestra autonomía energética y económica, sino que es absolutamente indispensable también la armamentística para poder reforzar nuestra autonomía política en ese aspecto. Y ahí tenemos que hacer inversiones en tecnología, en investigación, precisamente para potenciar absolutamente esas industrias nacionales defensivas y los planes que se están desarrollando a niveles de transportes blindados, de equipos aéreos, de marinos, donde ahí España tiene un protagonismo especial, etcétera. Bueno, pues tienen que salir adelante sí o sí, ¿no? O sea, tenemos que dejar a los profesionales precisamente que puedan desarrollar eso fuera de las ambiciones un poco de los políticos, que como siempre intentan mangonear, bueno, pues para sus problemáticas de clientelismos políticos. Pero aquí nos estamos jugando verdaderamente el futuro de una Europa, si quiere seguir siendo un elemento importante e influyente en el futuro. Y como he dicho en el inicio, con una capacidad creo que bastante positiva en las relaciones internacionales.
Pues Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué esperas de los líderes europeos de esta reunión en Ankara, que va a ser, bueno, sin duda la cita clave, la cita fundamental de esta semana, y con un Trump que, bueno, pues llega ya disparando, ¿no? Llega ya también marcando sus pautas? Bueno, primero, mis mejores deseos para Europa sería que vuelvan a tener líderes. Eso sería como para arrancar. Que en lugar de un Macron hubiese un De Gaulle, que en lugar de un Merz hubiese un Adenauer, etc. Creo que están bastante de capa caída en el viejo continente respecto a liderazgos. Dicho esto, y sin ánimos de polemizar con el querido Emiliano, no creo recordar que en la Checoslovaquia de Edvard Beneš se persiguieran a los alemanes o se los asesinase. O sea que la excusa que sí fue esgrimida por Hitler, le doy obviamente la derecha a Emiliano, no era real, no así la persecución y el asesinato que han sido objeto los rusófonos ucranianos justamente dentro de ese país desde 2014. Pero dicho esto, yo comparto la opinión de los dos compañeros. Yo creo que Europa debería, como dije recién, aspirar a tener un liderazgo realmente fuerte y que velase por sus propios intereses. Creo que eso es lo que no está pasando. Yo creo que Europa desde hace 80 años se relajó mucho, dejó su seguridad, entre comillas, a manos de Estados Unidos, con un trato creo que le parecía ventajoso, y quedó absolutamente en una situación que hoy no tiene capacidad defensiva prácticamente nula. Y hay un cambio en la Casa Blanca y toma el control un personaje como Donald Trump, que aparte de ser experto en las reglas del fútbol, no tiene demasiada simpatía por Europa, o por lo menos por este globalismo. Entonces obviamente se encuentran a la deriva, pero esto es consecuencia de la propia estupidez, permítanme que lo adjetive de este modo, de Europa. Nadie los obligó a hacer lo que están haciendo, hasta donde yo creo. Pero bueno, y respecto a esta situación, yo creo que también están cayendo en una doble trampa, ¿no? Porque por un lado fue una trampa, creo yo, esto de dejar su seguridad librada a las manos de Estados Unidos. Y por otro lado, hoy están sus propias poblaciones, están siendo víctimas de este arrebato del estado de bienestar y de esta situación bastante ventajosa que vivía su sociedad, con este siempre adecuado argumento, digo adecuado porque es efectivo en Occidente, de la rusofobia, del ruso que va a venir a querer invadirnos. No sé qué podría querer Rusia de Europa, sinceramente, no tiene nada que le pueda interesar o que pueda desear, porque de hecho culturalmente incluso es muy triste ver lo que le ha pasado a Europa, y es algo que Rusia no querría tener la más mínima influencia cerca de sí, de lo que le ha pasado justamente a Europa. Y también recordar cómo yo creo que esto que se usa como una excusa para quitarle derechos a la población europea, hay que simplemente revisar un país como Finlandia, por ejemplo, qué fue lo que le pasó en su relación con Rusia, ¿no? Porque logró un grado de autonomía importantísimo, fue liberado del yugo sueco allá por el siglo XIX, pudiendo hablar su lengua gracias al emperador Alejandro I de Rusia, y después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Finlandia fue aliada de los nazis, participaron del bloqueo de 900 días de la ciudad de Leningrado, y a pesar de todo eso se construyó una relación muy virtuosa con la Unión Soviética, una relación que fue económicamente muy ventajosa y dentro de su neutralidad por parte de Helsinki. Y ahora justamente con esto del cuco ruso, hoy hay que ver cuál es la situación de Finlandia, en qué está derivando, más allá del peligro que le entraña esta amenaza de poder recibir armas nucleares en su territorio, o algo que es una amenaza real para Rusia, no lo contrario, no digamos una amenaza rusa hacia Helsinki, sino lo contrario. Entonces creo que Europa debería, la población europea,
replantearse un poco todas estas cuestiones y realmente, y con esto cierro, como dijo José Luis, ver quién destruyó el Nord Stream, que le daba unas ventajas competitivas enormes al viejo continente, y tal vez ahí encuentren quienes quieren el bien o una relación mutuamente beneficiosa con Europa y quienes no. Bueno, pues si algo está claro es que Trump saca la tarjeta roja a los líderes europeos y vamos a ver pues, qué pasa en Turquía, ¿no? Si alguno es capaz o no de rebelarse. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Emiliano, Cristian, José Luis, muchas gracias. Está por aquí, un placer. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao, buena tarde. Buen día. Enseguida van a seguir viendo a Emiliano. Enseguida vamos a analizar lo que es la noticia del día de hoy con un Trump que no solo apunta a los líderes europeos, sino que también apunta a la FIFA. Escándalo mundial con Bélgica que impugna el partido y con un Trump que reconoce que ha llamado a Infantino y que encima, bueno, pues ahora nos da lecciones de fútbol. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida programación especial. La última hora del Mundial de la mano de Enrique Castilla.